también tras las huellas de ellos. Sin embargo, he querido venir acá porque me parece importante que establecer vínculos con la gente joven, establecer vínculos con quienes tenemos y profesamos un amor por Colombia y una visión de cómo debe ser Colombia a largo plazo. Yo he titulado mi conferencia Liderazgo para la Legitimidad porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el Estado colombiano es que todavía seguimos tratando de volverlo legítimo. Con esto no quiero decir, y que no se confundan algunos con eso, que este sea un Estado ilegítimo y que entonces sea legítima la lucha armada y la revolución contra el Estado. Son cosas distintas. Una cosa es que este sea un Estado en construcción, que tiene instituciones que todavía pueden ser mejoradas, que es necesario hacer un esfuerzo para hacer de ellas instituciones verdaderamente democráticas y que representen el Estado de Derecho que nosotros soñamos. Y otra muy distinta, que debamos abogar por la destrucción y el acabar con las instituciones que existen. Creo que ese es el punto de partida del que todos tenemos que pensar. ¿Y por qué les digo que este es un Estado que le falta legitimidad? Cuando se crea un Estado, cuando ustedes leen la teoría jurídica del Estado de Derecho, lo que ustedes encuentran es que una de las características que aparecen connaturales a los estados de los países que sufrieron, digamos, desarrollos donde el Estado apareció, digamos, después de las monarquías, es que la legitimidad es una característica inherente al Estado, se desprende del Estado mismo. Sin embargo, cuando ustedes ven el Estado colombiano y los estados latinoamericanos, son estados que se establecen sobre un territorio donde había unas comunidades indígenas que no querían ser colonizadas, con unos españoles que llegan a colonizar con una meta de extraer rentas, digamos, para poder volver, unas poblaciones africanas esclavizadas que tampoco aceptaban como legítimo ese Estado, y una institución real, la monarquía española, tratando de dominar en la distancia y sin comunicaciones ese Estado que se está montando allá. Entonces las primeras reacciones son muy interesantes porque cuando ustedes miran históricamente qué está pasando, encuentran que, por ejemplo, las encomiendas eran el mecanismo mediante el cual se entregaban los territorios, pero los encomenderos no le hacían mucho caso al rey, terminaban sustrayéndole las rentas al rey. Y cuando el rey sacaba esas ordenanzas tratando de proteger las poblaciones indígenas, porque hay que decirlo, que quien empezó la defensa de las poblaciones indígenas colombianas fue el rey español, prohibiendo los servicios personales de los indígenas, prohibiendo la esclavización de los indígenas. ¿Y qué pasa? Esos colonizadores que lo que querían era extraer esas rentas, entonces decidieron no obedecer esas ordenanzas reales. Y ustedes han oído esa frase muchas veces, se acata pero no se cumple. Se acata pero no se cumple. Esa era una frase que usó Gonzalo Jiménez de Quesada para rechazar las ordenanzas reales. A mí me parece que ahí empieza a ver, digamos, las primeras señales de la dificultad que implicaba implantar un Estado en países como estos. ¿Qué es lo que pasa? Los colombianos no nos convencemos de que la ley hay que cumplirla. Nadie se convence. A usted le ponen una multa de tránsito y a uno le parece que es el colmo. A usted, el señor que se roba la bicicleta, le parece que es el colmo. Al señor que le hace una investigación le parece que es el colmo. Y hay muchas razones por las cuales la gente no obedece la ley. Muchas. Y cada uno puede encontrar una razón por la cual le parece que la ley no se le ajusta. Hay quienes sostienen que es la falta de poder coercitivo, de la falta de poder del Estado la que ocasiona que la gente se violente las normas. Sin embargo, hay una observación objetiva que hacer. Los Estados, ninguno de ellos tiene la capacidad de tener el poder para obligarlos a todos a cumplir la norma. ¿Sí? Fíjense un Estado como el de Estados Unidos, muy poderoso, y uno pensaría que estaría en la capacidad de imponer a la fuerza la ley. Lo que pasó en Nueva Orleans después del huracán Katrina, no sé si ustedes se acuerdan, unas revueltas monumentales, el Estado tratando de organizar la cosa y no podía, porque básicamente lo que hay detrás es que la convivencia dentro de una sociedad no se fundamenta en la fuerza del Estado, se fundamenta en un pacto social, en la decisión de cada uno de sus ciudadanos de obedecer la ley, porque es la ley. ¿Sí? Y eso es una cosa que es muy importante, porque fíjense que no es el hecho de que el Estado tenga que andar detrás de cada uno mirando qué hizo para lograrlo convencer de que obedezca la ley. No, es que cada uno debe comprometerse a obedecer la ley. En ese contexto me parece a mí
el liderazgo colombiano tiene que estar orientado a la consolidación de esa legitimidad estatal, que me parece a mí se refleja mucho en que cada uno de los ciudadanos se convenza y esté convencido y ayude a convencer a los otros de que la ley se tiene que respetar, de que el orden jurídico está ahí para que lo respetemos. En ese contexto, quería hacer algunas reflexiones a propósito de lo que significa, en mi opinión, y por eso lo digo así, el proceso de paz. Para mí el proceso de paz es un error estratégico fundamental que nos aleja de cualquier posibilidad de paz en este país, porque debilita los cimientos de la legitimidad de este Estado. Es una legitimidad en construcción, lo que no significa que podamos llegar a decir como Iván Cepeda, y lo que dice las FARC también, que es que este es un Estado ilegítimo, que es que aquí no hay nada y que podemos pues arrasar con todo, o como decían los paramilitares, que tengamos que refundar la patria. No, no. Aquí hay unas instituciones que tienen defectos, sí, que tienen problemas, sí, que necesitan que las mejoremos, sí, que haya que arrasar con ellas para empezar de nuevo, no. Esas instituciones nos han costado la historia que hemos vivido, nos han costado los procesos sociales en los que hemos atravesado, y creo que eso no lo podemos desconocer. Iba a referirme entonces a por qué creo que el proceso de paz debilita los cimientos del Estado colombiano. Como les decía, la legitimidad del Estado se refleja en que la gente decide reconocerlo como tal, decide cumplir el marco jurídico como tal. Los colombianos no cumplimos la ley, somos bien reacios a cumplirlas, entre otras cosas porque la gente considera que el Estado no va a ser capaz de perseguirlo, entre otras cosas porque la ley tiene una aplicación muy selectiva. ¿Qué quiere decir selectiva? Pues que como no, el Estado es tan ineficiente, entonces le aplica la ley solo a una persona y todos los demás que incumplieron la ley no los juzgan. Por supuesto, la reacción natural de la persona que es juzgada cuando a todos los demás no los juzgan es que se comete una injusticia. Y sí, se comete un poco una injusticia. Sin embargo, digamos, esos dilemas morales que surgen en la esencia misma del Estado no pueden hacernos perder de vista lo que es fundamental. Y es que la coherencia y la permanencia de los valores en el tiempo es lo que hace que las sociedades se convenzan de que así deben ser las cosas. Es decir, puede que nosotros no seamos capaces de implementar toda la ley, pero que por lo menos ensayemos todo el tiempo implementarla. Eso le da a las sociedades la señal inequívoca de que hay unos valores y hay unos principios que orientan el Estado. Sin embargo, lo que estamos viendo en Colombia, que me parece que es repetitivo, es que hay unas personas que consideran que la violencia es un vehículo político, que la violencia es capaz de rendir frutos políticos, que la violencia usada adecuadamente es capaz de tener resultados políticos. Lo grave para Colombia es que los ha tenido, ¿sí? Lo grave y no es solamente el caso de las FARC. Si ustedes se devuelven en la historia colombiana, van a encontrar que el liderazgo político en muchas ocasiones ha estado marcado por la violencia. ¿Qué es lo que va pasando? Que se va volviendo costumbre que la violencia sea un mecanismo. Que si usted obtiene réditos a través de la violencia, pues usted sabe que puede hacer dos tipos de carrera política. Una, sufrida, yendo a visitar a la gente, hablando con la gente, exponiendo sus ideas, participando en los debates, y otra a través de las armas. Cuando usted le da a la gente la alternativa de que las armas sean una respuesta o que tengan una respuesta política, está debilitando la institución fundamental, en mi opinión, que es esa de convencerlos de que las normas son para cumplirlas. Yo les hago una pregunta. Si hacemos una amnistía como la que planea el gobierno para las FARC, ¿se perdonan los secuestros, las masacres, las voladuras de pueblos, las extorsiones, las minas, las mutilaciones, la infraestructura, las voladuras de la infraestructura, en fin, delitos que definitivamente lesionan, y yo creo que en esto todos coincidimos, la esencia fundamental de la vida en convivencia, que es que uno tiene que respetar a los otros? Si ustedes perdonan todo eso, ¿cómo van a castigar a una persona que se roba una bicicleta, por ejemplo? ¿O cómo van a castigar a una persona que se roba el caldo Maggi? ¿O cómo van a ponerle una multa de tránsito a una señora que estaba esperando a la hija?
¿Qué va a pensar ese ciudadano que ha cumplido siempre la ley, que la única infracción que está cometiendo es parqueando mal el carro, digamos, cuando a unos que son criminales se les perdona a todos y en cambio a ellos sí se los sanciona? Mi opinión, cuando yo digo mi opinión, quiero que tengan muy claro que no son verdades, yo no vengo aquí a postularles verdades, son impresiones, digamos, de una lectura que yo hago y que en ese contexto están circunscritas, digamos, a lo que yo leo de eso, y que es importante decirlo para que no se sientan indoctrinados de ningún tipo, de ninguna manera. Sin embargo, la impresión que tengo es que cuando usted le dice a la gente que va a amnistiar crímenes terribles, la legitimidad del Estado para imponer el resto de la ley se fragmenta de manera casi imposible. Porque ¿qué va a pensar la gente? Yo he cumplido siempre la ley. Ah, claro, y a mí sí me toca pagar la multa y estos señores sí no pagan nada. ¿Se acuerdan una época donde en Colombia, de pronto ustedes eran muy chiquitos, todo el mundo vivía muy aburrido de que alguien le pusiera, o que el Estado le pusiera alguna carga? Porque como todo el mundo sentía que el Estado no servía para nada, entonces era imposible que el Estado viniera a uno a exigirle nada. Y aquí viene, digamos, un poco la reflexión en torno a yo, ¿por qué soy uribista? Yo creo que esa es una pregunta que les deben hacer mucho, porque como ahora nos han satanizado tanto los uribistas, ¿y ustedes por qué son uribistas? Este Uribe que dañó las instituciones democráticas, nos dicen. Yo soy uribista exactamente por lo contrario. Yo creo que el presidente Uribe fue un maestro en devolverle legitimidad al Estado colombiano. Eso es una cosa impresionante. Yo no la creía posible, digamos, yo cuando la vi pensé, es increíble. Fíjense que el presidente Uribe, todos reconocemos que es un líder carismático desbordante. Usted lo ve y usted ya lo quiere. Yo ayer lo vi en una conferencia y dije, caray, se me ha olvidado lo mucho que a mí me gusta Uribe, y eso que yo lo defiendo todos los días. Es una cosa impresionante, uno lo ve y lo oye y uno dice, ya, sí, diga, eso se llama el liderazgo carismático, ¿sí? Es la legitimidad carismática, es ese fervor, ese sentimiento de que uno le cree. ¿Por qué le cree? Por 1000 razones, pero le cree. Usted considera que Uribe es capaz, usted considera que Uribe